La copa de coñac se estrelló contra la pared de la oficina, salpicando el líquido ámbar sobre el retrato familiar que Emilio Montero nunca había retirado, a pesar de todo. Félix cerró el trato con los chinos, gritó su asistente, todavía jadeando por haber subido corriendo los 20 pisos hasta el penthouse corporativo. El rostro de Emilio se transformó en una máscara pétrea mientras observaba por el ventanal la Ciudad de México a sus pies. Mi propio hermano, sabiendo que llevábamos 2 años negociando esa expansión. Sus ojos se detuvieron en el edificio de Grupo Montero Occidental, el imperio que su hermano menor había construido, irónicamente visible desde su propia torre. El mismo hermano que décadas atrás había robado más que la empresa familiar. Llama a Robles, ordenó con una calma que contrastaba con la violencia de momentos atrás. Es hora de ejecutar el plan Judas. Su asistente palideció. Todos en el círculo íntimo sabían que aquel plan, meticulosamente elaborado durante 15 años, solo tenía un objetivo: la aniquilación total de Félix Montero. No solo de sus negocios, sino de su reputación, su familia y su futuro. Un plan que, una vez iniciado, no tendría vuelta atrás. Si alguna vez has querido conocer hasta dónde puede llegar el rencor entre hermanos cuando se mezcla con el poder ilimitado del dinero, esta historia te sumergirá en una guerra familiar donde la sangre compartida solo sirve para hacer más profundas las heridas y más devastadora la venganza. Las dos torres se erguían como gigantes enfrentados en el horizonte del Paseo de la Reforma, cada una marcando el territorio de uno de los hermanos Montero. Al este, Grupo Montero Oriental, GMO, el imperio de construcción e inmobiliario dirigido por Emilio Montero, el mayor. Al oeste, separado por apenas 10 cuadras, Grupo Montero Occidental, GMO, el conglomerado tecnológico y financiero de Félix Montero, el menor. Para los capitalinos, aquellos rascacielos simbolizaban el éxito empresarial mexicano. Para quienes conocían la historia de los hermanos, representaban los dos polos de una familia fracturada por la ambición y el resentimiento. Todo había comenzado 40 años atrás en Monterrey, cuando Aurelio Montero, patriarca de la familia y fundador de Construcciones Montero, sufrió un infarto que lo obligó a designar apresuradamente a un sucesor. La elección natural parecía ser Emilio, su primogénito de 27 años, quien llevaba desde los 18 trabajando en la empresa familiar. Sin embargo, Aurelio sorprendió a todos al dividir la empresa entre ambos hermanos, argumentando que el brillante instinto financiero de Félix, de apenas 24 años recién graduado de Harvard, complementaría perfectamente la experiencia técnica de Emilio. Lo que debía ser una colaboración fructífera se convirtió rápidamente en una competencia feroz. Los hermanos discrepaban en casi todo: estrategias de crecimiento, políticas laborales, expansión internacional. La tensión fue escalando hasta que, 5 años después, durante una acalorada junta del consejo directivo, Félix presentó pruebas de supuestas irregularidades en contratos gestionados por Emilio. Aunque las acusaciones nunca fueron comprobadas legalmente, el escándalo fue suficiente para que el consejo, liderado por el ya debilitado Aurelio, decidiera una escisión total. Emilio se quedaría con la división de construcción tradicional, mientras Félix tomaría control de la incipiente rama de desarrollo tecnológico y servicios financieros. Esa división profesional habría sido dolorosa pero manejable, de no ser por lo que ocurrió apenas semanas después. Carmen, la esposa de Emilio y madre de sus 2 hijos pequeños, anunció que lo abandonaba. El golpe devastador vino cuando, 3 meses más tarde, Carmen y Félix hicieron pública su relación, culminando en un matrimonio que convertía a Félix no solo en rival empresarial de su hermano, sino en padrastro de sus sobrinos. Aurelio Montero murió al año siguiente. Algunos dicen que más por la tristeza de ver su familia destrozada que por sus problemas cardíacos. En su funeral, los hermanos se vieron por última vez, intercambiando apenas una mirada cargada de todo lo que no se dirían jamás. Emilio se trasladó a Ciudad de México, llevándose consigo lo que quedaba de la empresa original y reconstruyéndola desde cero, reinventándola como GMO, especializada en proyectos de infraestructura pública y desarrollos inmobiliarios de lujo. Félix permaneció inicialmente en Monterrey, pero la creciente relevancia de la capital para sus negocios tecnológicos eventualmente lo llevó también a establecer su sede allí, creando la absurda situación de 2 empresas con las mismas iniciales, GMO, diferenciadas solo por Oriental y Occidental, ubicadas a minutos de distancia. Durante 3 décadas,
Los hermanos mantuvieron una guerra fría empresarial, compitiendo indirectamente por contratos, talento y prestigio, pero evitando confrontaciones directas. Sus hijos crecieron prácticamente como extraños, a pesar de compartir apellido y sangre. El mundo de los negocios mexicanos aprendió a navegar esta peculiar rivalidad, teniendo cuidado de no mencionar a un hermano en presencia del otro. Pero ahora, a sus 67 años, Emilio Montero contemplaba el ocaso de su carrera con una única obsesión que el tiempo no había logrado mitigar: ver caer a su hermano antes de retirarse. El detonante para activar Plan Judas había sido la noticia de que Grupo Montero Occidental había cerrado un acuerdo con inversores chinos para desarrollar la primera ciudad inteligente de Latinoamérica en terrenos al norte de Querétaro. Un proyecto por el que Grupo Montero Oriental había estado negociando durante 2 años, solo para ver cómo Félix, de alguna manera, se había enterado de los detalles y había presentado una propuesta más atractiva a última hora. Antonio, necesito que Robles esté aquí en 1 hora, ordenó Emilio a su asistente, quien seguía de pie junto a los cristales rotos de la copa de coñac. Y llama a Natalia. Dile que venga inmediatamente. Antonio López, quien llevaba 15 años como mano derecha de Emilio, conocía lo suficiente para saber que cuando su jefe involucraba tanto a su abogado personal como a su hija en una misma reunión, el asunto era extremadamente serio. Señor, aventuró con cautela, ¿está seguro de que quiere proceder con eso? Las consecuencias podrían. Te pedí tu opinión, interrumpió Emilio, su voz fría como el acero. Félix acaba de robarme un proyecto de $2.500 millones. Ha cruzado la línea por última vez. Mientras Antonio se retiraba para hacer las llamadas, Emilio abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro abstracto. De su interior extrajo una carpeta negra con un simple rótulo: Judas. El contenido representaba 15 años de investigación meticulosa, documentos financieros, fotografías comprometedoras, declaraciones firmadas, registros de llamadas, transacciones sospechosas. Todo lo necesario para destruir no solo la reputación empresarial de Félix Montero, sino cada aspecto de su vida. Robles, un abogado de aspecto severo cuya especialidad eran los casos que nunca llegaban a tribunales públicos, fue el primero en llegar. Nadia Montero, la única hija de Emilio y actual directora de operaciones de GMO, llegó minutos después. Papá, ¿es cierto lo de Querétaro?, preguntó Nadia, una mujer de 40 años cuya inteligencia afilada y determinación implacable la habían convertido en la heredera indiscutible del imperio de su padre, a pesar de tener un hermano mayor. Completamente cierto, confirmó Emilio. Y es solo la gota que derramó el vaso. Por eso los he llamado. Durante la siguiente hora, Emilio expuso el plan que había mantenido en reserva durante años. La estrategia era tan elegante como despiadada: un ataque coordinado en 3 frentes que dejaría a Félix sin empresa, sin familia y sin futuro. El primer frente era financiero. A través de una red de empresas fantasma establecidas en paraísos fiscales, Emilio había adquirido secretamente un porcentaje significativo de acciones de Grupo Montero Occidental. No suficiente para tener control, pero sí para, en el momento adecuado, iniciar una venta masiva que desplomaría el valor bursátil de la empresa. El segundo frente era legal. Robles había recopilado evidencia de irregularidades en contratos gubernamentales obtenidos por GMO durante la anterior administración federal. Algunas pruebas eran reales, otras, fabricadas con tal meticulosidad que serían imposibles de distinguir. Una vez que presentemos esto a la Fiscalía Anticorrupción, explicó Robles, las acciones se desplomarán aún más y los bancos comenzarán a exigir el pago inmediato de préstamos. La combinación de crisis legal y financiera será devastadora. El tercer frente era personal y, quizás, el más cruel. A lo largo de los años, Emilio había contratado investigadores privados para seguir a Félix, documentando cada indiscreción, cada secreto, cada vulnerabilidad. La más significativa: evidencia de que Félix había mantenido una relación extramatrimonial durante años con Daniela Serrano, una destacada arquitecta que colaboraba con ambas empresas Montero. Carmen lo dejó por infiel una vez, comentó Emilio con amarga satisfacción. La historia se repetirá, pero esta vez con audiencia nacional. Nadia, quien había escuchado en silencio, finalmente intervino. Papá, entiendo tu resentimiento. Tío Félix nos traicionó a todos. Pero esto va más allá de los negocios.
Destruirás a primos con los que ni siquiera tenemos conflicto. ¿Acaso Miguel y Sofía no son directores de GMO? Replicó Emilio, refiriéndose a los hijos de Félix y Carmen. ¿No han disfrutado de las mieles del éxito construido sobre nuestra humillación? No son inocentes, Nadia. Aún así, insistió ella, hay líneas que, una vez cruzadas, no hay vuelta atrás. Esta venganza consumirá lo que queda de tu vida. Emilio observó a su hija, reconociendo en ella no solo su determinación, sino también una sabiduría que él quizás había perdido en su obsesión. Sin embargo, el recuerdo de décadas de humillación pesaba más que cualquier advertencia. El plan se ejecuta mañana, sentenció finalmente. Robles presentará la denuncia ante la Fiscalía a primera hora. Nuestros operadores financieros comenzarán la venta de acciones en cuanto abra la bolsa. Y las pruebas de la infidelidad de Félix llegarán a Carmen y a los medios al mediodía. Lo que Emilio no sabía era que, del otro lado de la ciudad, en la torre de Grupo Montero Occidental, una conversación similar tenía lugar. Félix Montero, a sus 64 años, mantenía la elegancia y carisma que siempre lo habían caracterizado. En su oficina, decorada con un minimalismo que contrastaba con el lujo ostentoso de la de su hermano, recibía a su hijo mayor. «Papá, tenemos que hablar sobre Emilio», declaró Miguel Montero, de 42 años, director de tecnología de GMO. «Nuestros informantes dicen que está preparando algo grande». «Tu tío siempre está preparando algo», respondió Félix con una sonrisa cansada. «Ha dedicado más energía a odiarme que a construir su propia felicidad». «Esta vez es diferente», insistió Miguel, deslizando un sobre el escritorio. «Alguien de su círculo interno filtró esto. Es un esquema del Plan Judas. Y es brutal». Mientras Félix revisaba los documentos, su expresión se transformó de curiosidad a profunda preocupación y, finalmente, a una tristeza resignada. «Después de tantos años», murmuró, «sigue culpándome por todo. Nunca entendió que no le robé a Carmen. Ella ya había decidido dejarlo mucho antes de que hubiera algo entre nosotros». «Eso ya no importa, papá. Lo que importa es que debemos detener esto. Si ejecuta este plan, ambas empresas podrían colapsar. Los daños colaterales serían incalculables». Félix se levantó y caminó hacia el ventanal desde donde, irónicamente, también podía verse la torre de su hermano. «¿Sabes? Durante años he mantenido mi propia carpeta sobre Emilio. No para usarla contra él, sino como seguro, en caso de que algún día las cosas llegaran a este punto. Entonces contraatacaremos». «No», respondió Félix con firmeza. «Vamos a hacer algo que Emilio nunca esperaría. Vamos a hablar con él. Cara a cara, después de 30 años». Miguel miró a su padre como si hubiera perdido la razón. ¿Hablar? ¿Con un hombre que ha planeado meticulosamente nuestra destrucción durante décadas? Es demasiado tarde para reconciliaciones, papá. «No hablo de reconciliación, hijo. Hablo de mostrarle exactamente lo que pasará si sigue adelante. Un escenario donde no habrá ganadores, solo ruinas». Esa misma noche, mientras la Ciudad de México se iluminaba bajo una llovizna persistente, Emilio Montero recibió una llamada inesperada. «Necesitamos vernos, hermano», dijo la voz que no había escuchado directamente en 3 décadas. «Solo tú y yo. Esta noche». El primer impulso de Emilio fue colgar, pero algo en la voz de Félix, ¿urgencia? ¿Resolución?, lo detuvo. ¿Para qué? Ya no tenemos nada que decirnos. Tengo información que te interesará. Sobre el proyecto de Querétaro. Y sobre por qué realmente nos lo llevamos nosotros. La curiosidad pudo más que el rencor. Accedió a encontrarse en un lugar neutral, la casa que había pertenecido a sus padres en Las Lomas, ahora deshabitada pero mantenida por ambas familias como un mausoleo a lo que alguna vez fueron. La reunión que tuvo lugar esa noche cambiaría el rumbo de ambos imperios. Bajo la luz tenue del salón donde habían crecido juntos, 2 hombres envejecidos se observaron por primera vez en décadas. El tiempo había tallado líneas de preocupación y responsabilidad en ambos rostros, pero los ojos Montero, como solía llamarlos su madre, seguían siendo los mismos, penetrantes, orgullosos, incapaces de ocultar sus verdaderas emociones. «Te ves viejo», fue el seco saludo de Emilio. «Tú te ves exactamente como esperaba», respondió Félix. «Amargado».
Por un momento parecía que la conversación moriría allí mismo, pero Félix extrajo una carpeta de su maletín. Antes de que ejecutes tu plan Judas, mañana, hay algo que deberías ver. Emilio palideció. ¿Cómo sabes? Siempre he tenido gente en tu organización, hermano. Así como tú has tenido espías en la mía. La diferencia es que yo nunca planeé destruirte. Eso es difícil de creer, considerando que me robaste el proyecto de Querétaro. Un proyecto que significaba mi legado final antes de retirarme. Félix negó con la cabeza y deslizó la carpeta hacia Emilio. No te robé nada. El gobierno nunca iba a aprobarte ese proyecto. Estas son las evaluaciones de impacto ambiental que tu equipo ignoró. El diseño original habría contaminado irreversiblemente el acuífero principal de la región. Emilio revisó los documentos con escepticismo que gradualmente se transformó en incredulidad. ¿Por qué nunca recibí estos informes? Porque Robles los interceptó, reveló Félix. Tu abogado de confianza ha estado trabajando con desarrolladores rivales durante años. Les vende información sobre tus proyectos, sabotea tus propuestas desde dentro. El proyecto de Querétaro es solo el último ejemplo. Mentiras, espetó Emilio, aunque la duda ya se había instalado en su voz. Robles ha estado conmigo desde el principio. ¿Y no te parece extraño que un abogado de su calibre nunca haya aceptado ofertas de otras empresas? Lo que lo mantiene leal no es tu generosidad, Emilio, sino lo que obtiene vendiendo tus secretos. Félix colocó otra carpeta sobre la mesa. Aquí está todo: transferencias bancarias, comunicaciones encriptadas, reuniones secretas. Y la razón por la que intervenimos en Querétaro no fue para perjudicarte, sino porque sabíamos que tu proyecto estaba condenado. Presentamos una alternativa que sí cumpliría con todas las regulaciones ambientales. Mientras Emilio digería esta información, Félix continuó: pero eso no es todo lo que deberías saber antes de desatar tu venganza. Sacó una última carpeta, más delgada que las anteriores. Se trata de Carmen. El nombre de su ex esposa tensó visiblemente a Emilio. No quiero hablar de ella. Necesitas saber por qué realmente te dejó. No fue por mí, Emilio. Fue por ella. Félix extrajo una carta fechada 4 décadas atrás. Carmen escribió esto antes de irse. Planeaba dejártela, pero Robles la interceptó. Léela. Con manos temblorosas, Emilio desplegó la carta amarillenta por el tiempo. La inconfundible caligrafía de Carmen revelaba una verdad devastadora. Había decidido dejarlo meses antes de acercarse a Félix, agotada por el abandono emocional, las constantes infidelidades y los arranques de ira que Emilio descargaba en casa tras sus disputas empresariales. Te culpé por robarme a mi esposa, murmuró Emilio, su voz apenas audible. Construye un imperio alimentado por el odio hacia ti, ¿y todo este tiempo el verdadero traidor ha estado a mi lado? No vine a regocijarme, hermano, dijo Félix con suavidad. Vine porque, a pesar de todo, seguimos siendo sangre. Y porque si ejecutas tu plan, destruirás no solo mi empresa, sino la tuya. Robles ha diseñado el plan Judas para que ambos caigamos. Él y sus socios están posicionados para adquirir los restos de nuestras compañías a precio de ganga. El silencio que siguió pesaba tanto como los 40 años de rencor acumulado. Emilio observaba las fotografías familiares que aún adornaban las paredes de aquella casa. Él y Félix de niños, sonrientes junto a sus padres, adolescentes competitivos pero unidos, jóvenes empresarios llenos de sueños, antes de que todo se desmoronara. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó finalmente. La solución era tan audaz como necesaria: unir fuerzas para neutralizar a Robles y salvar ambos imperios. Durante el resto de la noche, los hermanos Montero, reunidos por primera vez en décadas, trazaron un contraataque que requeriría toda su astucia empresarial combinada. Al amanecer, cuando Robles llegó a las oficinas de Grupo Montero Oriental para ejecutar la primera fase del Plan Judas, se encontró con una sorpresa. Emilio lo esperaba acompañado no solo por Nadia, sino también por Félix, Miguel y un equipo de auditores forenses. Buenos días, Robles, saludó Emilio con una calma aterradora. Hoy implementaremos un plan, pero no será el que esperabas. Lo que siguió fue una reestructuración corporativa sin precedentes en la historia empresarial mexicana. Lejos de destruirse mutuamente, los hermanos Montero anunciaron la fusión de sus empresas bajo un nuevo nombre: Grupo Montero Unificado.
Robles fue discretamente entregado a las autoridades, junto con evidencia de sus múltiples traiciones corporativas. La transición no fue sencilla. Décadas de competencia feroz habían creado culturas corporativas radicalmente distintas. Pero también había generado fortalezas complementarias. La solidez constructiva de GMO Oriental perfectamente alineada con la innovación tecnológica de GMO Occidental. Un año después, en la inauguración de la nueva sede corporativa unificada, un impresionante edificio en Reforma, estratégicamente ubicado entre las antiguas torres rivales, Emilio y Félix Montero compartieron el podio por primera vez en 4 décadas. Muchos se preguntarán cómo, después de tanto tiempo y tanta hostilidad, hemos logrado esta reconciliación, comenzó Emilio, dirigiéndose a empleados, prensa y dignatarios. La respuesta es simple y, a la vez, la lección más difícil que he aprendido. El verdadero legado no se construye sobre el rencor, sino sobre la capacidad de reconocer errores y reconstruir lo que se creía perdido. Félix continuó. Durante años, permitimos que malentendidos, manipulaciones externas y orgullo herido escribieran nuestra historia. Hoy decidimos tomar nuevamente el control de esa narrativa, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán después. Entre los asistentes, Carmen observaba a su exesposo y actual marido con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Junto a ella, los hijos de ambas ramas de la familia Montero, primos que apenas comenzaban a conocerse, representaban el verdadero futuro del renovado imperio familiar. Esa noche, en una cena privada en la antigua casa familiar, ahora restaurada como símbolo tangible de la reconciliación, Emilio levantó su copa hacia su hermano. Por papá, brindó, que estaría orgulloso de vernos juntos de nuevo. Por mamá, añadió Félix, que siempre dijo que eventualmente envejeceríamos lo suficiente para recuperar la sensatez. Y por 40 años perdidos, concluyó Emilio, que nos enseñaron que la venganza más dulce no es destruir a tu enemigo, sino convertirlo nuevamente en aliado. El rencor que había alimentado a un multimillonario durante décadas finalmente se había transformado en algo más valioso que todo el dinero que había acumulado. La paz de saber que su legado familiar, aunque tardíamente, había sido restaurado. Si esta historia de traición, rencor y reconciliación familiar te impactó, no olvides dar like al video para ayudarnos a compartir más relatos sobre la compleja realidad de las grandes familias empresariales mexicanas. Suscríbete para recibir notificaciones de nuestras nuevas historias que exploran las luces y sombras del poder, la ambición y los lazos de sangre. Y comparte en los comentarios. ¿Conoces algún caso de reconciliación familiar después de años de conflicto? Tu experiencia podría inspirar a otros a buscar la paz en lugar de alimentar el resentimiento.